pero también es recibida por fotones, lo cual haría que se comportara como partícula. Entonces, ¿qué es la luz? ¿Onda o partícula? En el año de 1924, el físico Louis de Broglie, en su tesis doctoral, nos dice que a cada objeto con masa y con velocidad tendrá una longitud de onda asociada, dada por la siguiente expresión, donde h es la longitud de Planck. Según de Broglie, en el átomo, el electrón presenta su naturaleza ondulatoria. Para entenderlo mejor, digamos que el electrón gira alrededor del núcleo atómico, pero solo con una longitud específica por cada orbital. Algo así como el átomo que siempre nos enseñan en la escuela, pero en vez de órbitas circulares, son ondas. Un experimento que nos muestra este comportamiento de la luz es el experimento de Young, o mejor conocido como el experimento de la doble rendija. En él se hace incidir un haz de luz en una pared con dos rendijas, y atrás de esta pared otra en donde se verá qué pasa. El resultado es algo que no entra en nuestra intuición. Normalmente deberían verse solo dos puntos, que es donde pasa la luz. Pero esto no pasa. Lo que sucede es que en la pared de atrás se ve un patrón de líneas o interferencias como esta. ¿Pero por qué? Lo que sucede es que, como ya dijimos, la luz, además de comportarse como una partícula, se comporta también como una onda, por lo que entra no solo por una rendija, sino por las dos a la vez, y al salir se interfiere a sí misma, por lo que solo ciertas ondas llegan a la pared, el motivo de las interferencias. Algo curioso de este comportamiento es que si quisiéramos ver qué sucede en las rendijas cuando prendemos la luz, digamos con un detector, solo encenderá uno o el otro y no los dos a la vez, ya que cuando medimos la posición de una partícula sucede un fenómeno llamado colapso de función de onda. Esto provoca que cuando realizamos la medición de una partícula desaparezca la onda asociada. Es como si las ondas se escondieran para no ser estudiadas. Curioso, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede saber dónde está un electrón? Pues ahí aparece uno de los pilares de la física cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este nos dice que es imposible saber la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo, ya que al ser observado cambiamos totalmente el sistema. Por ejemplo, si queremos ver un electrón con un microscopio megapotente, sería imposible saber su velocidad y posición iniciales, ya que para poder observarlos tenemos que hacer incidir luz, o sea fotones, lo que hará que el electrón se mueva. Así que solo podremos saber las probabilidades de que esté en un cierto lugar en un momento dado, pero no más, algo que a Einstein le desagradaba mucho. Por eso su célebre frase, Dios no juega a los dados. Entonces sí, nuestro pan en realidad es una onda. Claro, hasta que lo muerdes o le pones mermelada. Es más, tú mismo, al tener velocidad y masa, tienes asociada una onda. Pero tranquilo, mientras te midas cada cierto tiempo, no te convertirás en una. ¿Entendieron? ¿Captaron algo? Que un objeto con masa y velocidad tendrá longitud de onda asociada por una expresión. Ya, ¿y cuál es esa expresión? ¿No la apuntaste? Bueno, vamos más facilito. Acerca de la luz, ¿qué mismo es? ¿Onda o partícula? Es onda y partícula. Muy bien, Erika. Onda y partícula al mismo tiempo. Hablamos en el modelo de Bohr acerca de los fotones. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los fotones? ¿Qué son los fotones? Son partículas lumínicas. Pero esos fotones, a su vez, se comportan como ondas, tienen características propias de las ondas. Eh, por ejemplo, ¿quién me da algún, algún ejemplo de onda? ¿Quién me da un ejemplo de onda? El pan, o cuando nosotros estamos en movimiento.
A ver, antes de entrar ahí, por lo general nosotros en los objetos grandes, en lo macroscópico, en lo que observamos así a simple vista, un esfero, un celular, una calculadora, lo que sea, cualquiera de los objetos que nos rodean, nosotros no apreciamos que sean ondas, sino objetos concretos. Por ningún lado aquí al esfero le encuentro las ondas. Sin embargo, lo que nos dice Luis de Broglie es que si bien a nivel macroscópico la naturaleza ondulatoria de la materia no es visible, no es apreciable, a nivel subatómico, los electrones se comportan como ondas. Es decir, ya no basta pensar los electrones como simples bolitas. Así. Hasta ahora habíamos imaginado que los electrones son así, redonditos como unas bolitas girando alrededor del núcleo. Sin embargo, sin dejar de ser partículas, el funcionamiento del átomo solamente puede explicarse desde las propiedades de onda. Es decir, que el hecho de ser una partícula no excluye que esa partícula tenga también cualidades características de las ondas. En el caso de la luz es lo más común. La luz es dual. Partículas porque está conformada por fotones. Y onda porque se transmite, se propaga como cualquier onda. Por eso les decía, ¿quién me da ejemplos de ondas? ¿Quién me da ejemplos de ondas? Eh, Profe, puede ser un parlante a full volumen. Eso puede dar ondas. Ya. El sonido. El sonido se propaga a través de ondas. Y cuando usted se pone al lado de un parlante en esas fiestas a todo volumen, usted se pone al lado del parlante y ya no solo que va a escuchar el sonido, sino que va a sentir una fuerza. Pero en general, todo sonido se propaga en el aire a través de ondas. Las telecomunicaciones. El teléfono funciona a través de ondas. ¿Usted ha puesto su celular en vibración alguna vez? Sí, profe. Ahí cuando el celular vibra, usted puede percibir las ondas. ¿Sí ha sentido? Si el celular está vibrando y se lo pone al lado del cuerpo. Usted siente esa vibración, siente las ondas. Pero aunque no lo ponga en vibración, toda llamada que usted recibe es gracias a las ondas que se transmiten a través del espacio. Aquí está observando la pantalla. Sí, Este es el ejemplo más común de onda. Cuando usted va a la fuente de los deseos y empieza a lanzar monedas, las monedas caen aquí en el centro y alrededor empiezan a propagarse las ondas hacia afuera. Sí, ¿ha experimentado? Sí, sí, profe. sí. Esto lo puede hacer cada cual en sus casas. Simplemente pone una lavacara con agua y lanza una moneda o cualquier objeto en la mitad. Y ahí usted puede observar las ondas. No siempre las ondas son visibles, las ondas, algunas son imperceptibles. Otras, como ya hemos puesto el ejemplo, como el sonido cuando está en tan alto volumen, ya no solo que escuchamos el sonido, sino que también percibimos una fuerza cuando nos ponemos al lado de un parlante alto volumen. Lo mismo con el celular, cuando se hacen perceptibles las ondas, cuando nosotros lo ponemos en vibración.
Esas son entonces las ondas. La luz asimismo se propaga, tal como estas ondas. Se propaga a través del espacio. Pero al mismo tiempo, la luz está conformada por un conjunto de partículas minúsculas llamadas fotones. La luz entonces tiene esa naturaleza dual. Es onda y es partícula al mismo tiempo. ¿Qué es lo que dice Luis de Broglie? Que esa dualidad no solo es típica de la luz, sino que toda la materia presenta esa dualidad de onda y de partícula. Sin embargo, a nivel macroscópico, a nivel de los objetos grandes, de todo lo que tenemos aquí alrededor, nosotros podemos tocar, podemos ver y podemos sentir que no hay ninguna onda. ¿Por qué? Porque estos objetos se rigen por las reglas de la física clásica. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Si yo tengo este borrador y lo suelto, cae por efecto de la fuerza de la gravedad. Es una ley de la física clásica. Esas leyes rigen para lo grande, para lo visible. Y esa es la física que usted estudia en el colegio. La física clásica, la física newtoniana, la física macroscópica. Pero es importante que sepa que hay otra física que se rige por leyes, por principios muy diferentes. Y esa física se aplica únicamente a nivel subatómico. Y es ahí, en el nivel subatómico, donde se aplica la mecánica cuántica, donde necesariamente hay que pensar en los electrones como función de onda para poder entenderlos, para poder de alguna forma explicar su funcionamiento. Ya no solo debemos pensar en ellos como simples bolitas y pensar que van a funcionar tal como los objetos grandes, tal como lo dice la física clásica. Dada la complejidad del mundo subatómico, ha sido necesario pues idear esa nueva rama de la física que es la mecánica cuántica, que se ocupa pues sobre todo de los fenómenos a nivel subatómico. Y uno de esos fenómenos es la dualidad que existe en los electrones al comportarse tanto como ondas sin dejar pues de ser partículas. ¿Hasta ahí está entendido? Sí, profesor. Bueno, basta que sepamos que la dualidad onda-partícula fue propuesta por Luis de Broglie en el año 1924. Lo demás, como usted podrá darse cuenta, es bastante complejo adentrarnos en ello. Y es complejo incluso para los grandes científicos. Por eso hasta la actualidad no han podido darnos una explicación total, una explicación completa, una explicación íntegra de todo lo que ocurre dentro del átomo. Cuando usted efectúe estudios superiores, seguramente habrá aquí alguien que le interese estudiar carreras relacionadas con la química y sobre todo con la física. Alce la mano a quien le interesaría estudiar física en la universidad. Bueno, si alguien acaba animándose a estudiar física, dígase en la ESPOL, que es una buena universidad donde hay este tipo de carreras, o incluso, mejor todavía, si sale del país, profundizará en esto y llegará a entenderlo a fondo. Por el momento no es el objetivo agotar el tema, sino simplemente dejar una breve noción, una breve idea acerca de la mecánica cuántica.
No se olviden. A ver, dígame, ¿alguien iba a hablar? Bueno, no se olvide entonces que en el año 1924 el científico francés Louis de Broglie habló acerca de la dualidad onda-partícula. Seguimos entonces. Pasamos al año siguiente. Mire cómo la ciencia empieza a acelerarse. Ya año tras año hay nuevos descubrimientos. Ya no es como en la época antigua, cuando de Leucipo y Demócrito tuvimos que saltarnos a John Dalton. Casi más de 1000 años de diferencia. En cambio aquí, prácticamente ya los científicos se pisan los talones entre ellos, porque es en la primera mitad del siglo XX cuando más se desarrolló la ciencia y la física sobre todo. Nos encontramos en el año 1925 con Uhlenbeck y Goldschmidt, quienes descubrieron el spin del electrón. ¿Me puede decir alguien qué es el spin del electrón? ¿Alguien ha escuchado? En el libro, en las páginas que les mandé a leer al inicio, estaba algo acerca del spin del electrón. ¿Lo recuerdan tal vez? Propiedad física de las partículas elementales. Bueno. Vámonos, pasemos de lo subatómico, de eso tan pequeño, pasemos a lo grande, pasemos al sistema solar para poder entender lo que es el spin del electrón. ¿Alguien sabe cuáles son los movimientos que realizan los planetas del sistema solar? ¿Quién me puede decir los dos principales movimientos que realizan los planetas del sistema solar? Rotación y Movimiento de rotación. Ya el de Transición. rotación es uno. Bien, Alison. A ver, Maffer, ¿cuál es el otro? El movimiento de transición, algo así. No es transición, parecido. Traslación. Bien, el movimiento de traslación. ¿Está observando la pantalla que comparto? Sí, profesor. ¿Quién me puede decir qué movimiento es este, el que estamos viendo? Aquí está el Sol y acá está el planeta Tierra. ¿Qué se llama este movimiento? Movimiento de rotación. No, no es así, Madeleine. ¿Qué será entonces? Si no es rotación, ¿qué será? Traslación. Traslación. A ver, Carlos, y explícame entonces en qué consiste la traslación según lo que estamos observando. Pues, traslación es porque está que se mueve en su Alrededor órbita. del núcleo. Mejor. ¿Alrededor de quién? Aquí en el ejemplo del sistema solar. El Sol en su Ya, órbita. ¿quién se mueve? ¿Quién se mueve alrededor El del Sol? planeta Tierra. Ya. Entonces, así como la Tierra gira alrededor del Sol, según lo observamos en esta animación, asimismo, los electrones que vendrían a ser los planetas, los electrones se mueven alrededor del núcleo atómico. En vez del Sol tendríamos el núcleo del átomo y en vez de los planetas tendríamos a los electrones. Pero hasta aquí nada nuevo. Este movimiento de traslación ya lo explicó Rutherford, lo explicó Bohr y lo explicó Sommerfeld. Sommerfeld incluso en las órbitas elípticas, asemejándose más todavía El al micrófono está sistema prendido. solar.
Si el movimiento de traslación ya lo habíamos estudiado en los anteriores modelos, ¿cuál será ese movimiento que descubren Uhlenbeck y Goldsmith? ¿Cuál será ese movimiento nuevo? Si el de traslación no es nuevo, como estamos viendo. Esto ya lo dijeron los anteriores científicos. ¿Qué traen entonces de nuevo Uhlenbeck y Goldsmith en 1925? ¿Cuál sería el movimiento que ellos descubrieron? ¿En qué consistirá? El de traslación queda descartado. Ese no es. Entonces, ¿cuál es el otro? Así de simple. El de rotación. Gracias, Madeleine. El de rotación. Es decir, lo que observamos aquí. ¿Qué es la rotación entonces? Girar sobre su propio Cuando un eje. cuerpo gira sobre su propio eje. Muy bien. Es el giro sobre su propio eje. En eso consiste el spin del electrón. Tal como el planeta Tierra rota sobre su propio eje, también lo hacen los electrones. Observa aquí el globo terráqueo. ¿Cómo se llama? Está el planeta girando. Ya, pero acá en cámara. ¿Lo observa? Sí, profe. Sí, Sí, profesor. A este globo terráqueo lo vamos a hacer girar sobre su propio eje. ¿Qué se llama este movimiento? ¿Rotación o traslación? Rotación. 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 Bien, movimiento de rotación. Y si esto no fuera el planeta Tierra, si esto no fuera un globo terráqueo, si esto fuera un electrón, ¿cómo se llamaría este movimiento? Si esto fuera un electrón, ¿cómo se llamaría este movimiento? ¿Sí me escucha o estoy muy lejos? Sí se escucha, profe. Vuelvo y repito entonces. Si este movimiento que estamos observando no lo realizaría, no lo estuviéramos observando en un globo terráqueo, sino en un electrón, ¿cómo se llamaría este movimiento? Esta rotación sobre su propio eje. ¿Cómo se llama este movimiento en el caso de los electrones? Conteste, por favor. Repito, observe. Observe el giro. ¿Cómo se llama este movimiento para el caso de los electrones? La rotación sobre su propio eje. ¿Cómo la denominamos en el caso de los electrones? Lo mencioné al inicio, estaba en la diapositiva. ¿Quién se acuerda?
El spin del electrón. Eso, spin del electrón. Miren, si mi cabeza fuera el sol, ¿qué se llamaría este movimiento que hace la Tierra? Si mi cabeza fuera el sol. El movimiento de traslación. Eso, movimiento de traslación. Que también lo realizan los electrones, pero en ese caso, ¿qué sería mi cabeza? El núcleo. El núcleo del átomo, muy bien. Al mismo tiempo que el electrón se desplaza alrededor del núcleo, al mismo tiempo el electrón también gira sobre su propio eje, lo que le llamamos spin del electrón. Los dos movimientos se realizan en simultáneo. Es decir, al mismo tiempo que el electrón gira sobre su propio eje, el movimiento de spin, al mismo tiempo el electrón también se traslada alrededor del núcleo. ¿Está claro? ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, profesor. Sigamos entonces. Ya hasta me mareé por estar dando vueltas. A ver, vamos ahí. ¿Está observando la diapositiva? Sí, profesor. Ya. ¿Está entendido el spin? A ver, ¿quién me resume qué es el spin del electrón entonces? ¿Qué es el spin del electrón? ¿Quién me lo dice? Es cuando el electrón gira sobre su propio eje, o sea, hace el spin mientras se traslada alrededor del núcleo. Ya. En conclusión, el spin equivale al movimiento de rotación. ¿Ya? Hasta ahí quedamos entonces este punto. Pasamos al año 1925 y nos encontramos con el principio de exclusión de Wolfgang Pauli. Para entender este principio de exclusión, primero debemos saber acerca de los números cuánticos. Como ustedes recordarán, casi al inicio les mandé a leer unas páginas del libro. Alce la mano quien leyó acerca de los números cuánticos. ¿Quién recuerda algo acerca de los números cuánticos, de lo que estaba explicado en el libro? Cuando estudiamos el átomo de Bohr, hablamos del número cuántico principal. ¿Quién se acuerda de él? ¿Qué significa y qué valores puede tomar el número cuántico principal al menos? El número cuántico principal solamente debe tomar los valores o sea, los valores naturales, por ejemplo, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Hasta cuál número máximo? Acuérdese de Bohr simplemente.
¿Cuántas capas o niveles de energía había en el átomo de Bohr? 7. Entonces, los números cuánticos principales pueden tomar los valores del 1 al 7. ¿Y qué nos indican esos valores? ¿Qué indican? ¿Qué representan? ¿Qué señalan esos números? El nivel de energía. Así es. La capa o nivel de energía donde se encuentra el electrón. Así como el número cuántico principal, hay otros números cuánticos. El número cuántico secundario, que se refiere a los subniveles de energía que descubrió Sommerfeld. El número cuántico magnético, que se refiere a los orbitales atómicos, sobre los cuales hablaremos más adelante. Y el número cuántico de spin, que se refiere a este movimiento que acabamos de estudiar. 4 números cuánticos. Ojalá el tiempo nos alcanzara para más adelante repasar ese tema y hacer ejercicios incluso. Pero bueno, aquí, ¿qué es lo que dice Pauli? Pauli nos dice que esos números cuánticos vendrían a ser así como el número de cédula, porque dentro de un mismo átomo no puede haber 2 electrones con sus 4 números cuánticos iguales, repetidos. Así como, por ejemplo, en el Ecuador somos muchos ecuatorianos, pero no hay 2 personas con el mismo número de cédula. Asimismo, dentro del átomo, según Pauli, los números cuánticos vendrían a ser la identidad del electrón. De modo que nunca en un mismo átomo vamos a hallar 2 electrones con números cuánticos iguales. Al menos uno de ellos tendría que ser diferente. Seguimos al año 1926 y nos topamos con Erwin Schrödinger, quien plantea una ecuación matemática para explicar la estructura y el funcionamiento del átomo. Mire cómo las cosas se complican. Ya con los físicos ya no sabíamos qué hacer y ahora se meten hasta los matemáticos a complicarnos la vida. Mire qué fácil que era al inicio comparar al átomo con una bolita, con una esfera o con un budín de pasas. Ahora, en cambio, para tratar de explicar al átomo, recurrimos a las ecuaciones matemáticas. Es decir, al átomo ya no se lo concibe como algo concreto, sino más bien que el átomo es algo abstracto, algo difícil de imaginarse con una forma definida. Ya más bien entonces empieza el átomo desde el año 1926, empieza a ser explicado desde la matemática y una matemática muy, muy compleja. Seguimos al año de 1927. Estos 2 descubrimientos están muy cerca, muy enlazados entre sí. A ver, casi que se dan uno a continuación del otro, por poco y en simultáneo. Estos 2 descubrimientos, el de 1926 y el de 1927. Casi a la par de la ecuación de Schrödinger, tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Alguien me puede decir qué es la incertidumbre? ¿O me puede dar un ejemplo de incertidumbre? Cuando decimos que estamos en incertidumbre, que tenemos incertidumbre, ¿o qué significa en resumidas cuentas esta palabrita incertidumbre?
Es Confianza, falta de confianza, de seguridad. de ser, Carlos, lo estabas diciendo, ¿falta de qué? de certeza. Falta de certeza. Esa es la mejor definición de incertidumbre. Cuando yo me pasé el año de vago sin hacer deberes, sin asistir a clases, sin estudiar, al final tengo la incertidumbre. ¿Pasaré o no pasaré de año? Si las cosas fueran justas, debería perderlo el año. Pero como a veces hay unos ministros muy generosos que regalan los puntos, a lo mejor que hasta acabo pasando. Pero no sé qué mismo vaya a pasar. Como yo, por ejemplo, tengo la incertidumbre si seguiré o no seguiré trabajando con ustedes en el mes de octubre. No lo sé. No lo puedo afirmar, no lo puedo decir. Incertidumbre. Está el cielo nublado. ¿Será que llueve? Tal vez. A lo mejor. Parece que sí, pero pueda que no. Ejemplos de incertidumbre. Vamos a ver un video sobre este principio de incertidumbre de Heisenberg. Me dice si ya estamos en... Arnold Sommerfeld, el modelo atómico. Me dice si ya estamos en el navegador, ¿está observando? Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays, and more. Because sometimes the kitchen table. ¿Sí se escucha lo que hablaban en inglés? Sí, Sí, profesor. Bueno, no les voy a poner video en inglés, era solo un anuncio. Ahora sí, principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre señala que el acto mismo de observar cambia lo que se está observando. Una afirmación un tanto extraña, ya que si observo una manzana, nada se modifica. No sucede lo mismo con las partículas subatómicas. El físico alemán Werner Heisenberg afirmaba que dos propiedades de una partícula no pueden ser medidas exactamente al mismo tiempo. Por ejemplo, puedo medir la posición de una partícula en el espacio, o su velocidad, pero nunca ambas cosas simultáneamente. Para entender la importancia de conocer ambos datos conjuntamente, miremos hacia los armamentos defensivos. Para que un arma pueda derribar un misil, debe conocer su posición, y su velocidad y dirección. Si no tiene estas informaciones, no podrá cumplir su objetivo. Cuando hablamos de partículas subatómicas, el hecho de medir cobra vital importancia, ya que el sistema de medición es al menos tan grande como el objeto que medimos, por ende debe causar algún efecto al hacerlo. Imaginemos un microscopio que pueda hacer visible un electrón. Para verlo, debemos proyectar una luz o algún tipo de radiación sobre él. Pero un electrón es tan pequeño, que bastaría un solo fotón de luz para hacerle cambiar de posición apenas lo tocara, y en el preciso instante de medir su posición, la alteraríamos. Supongamos que en una habitación, hay flotando algunos globos con gas, que se mueven libremente. A través de un sensor que tenemos en nuestro dedo, debemos simplemente tocarlos para que quede registrada su posición en el espacio. Pero, sucede que al tocarlos para obtener la medición, el globo se mueve y cambia su velocidad y dirección. Por otro lado, si acompañamos al globo imitando su velocidad y dirección, al no tocarlo, no sabremos ciertamente cuál es su posición. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Quién me puede explicar el video? O resumir el video.